Dele aplauso al Señor. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias a ti, Señor. Dios sigue haciendo milagros. Y ese es el testimonio que el Señor me permite en este momento y en esta ocasión darles a ustedes. Amén. Dios sigue haciendo milagros. Ella está sintiendo el poder del Espíritu Santo como obra en su cuerpo. Y hay más personas que van a ser sanadas. Esto se trata de fe. Si tú no crees, no esperes que Dios obre en ti. Esto se trata de tu fe. Amén. Si tú empiezas a creer y a confiar en lo que Dios puede hacer, tu vida va a ser tocada por el Señor. Amén. Quiero que abras tu Biblia en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Vamos a mirar solamente un versículo. Hechos capítulo 2, versículo 43. Ha transcurrido el tiempo y yo no quiero demorarme, pero quiero dejar una semilla de la palabra de Dios sembrada en tu vida. Mi nombre es David Prada González. Yo soy un amigo y servidor más suyo. El pastor muy amablemente me ha presentado con la iglesia y Dios quiere. Lo más importante es que usted le permita al Señor hacer la obra en su vida. Amén. Que usted no tema, que usted no dude, que usted no se aflija, sino que usted crea. No hay mucho que decir de mí. Y yo tengo mucho que decir de lo que el Señor quiere hablarle. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 43. Léalo desde su puesto. Y la tenemos aquí en pantalla LED. Tenemos la porción bíblica de esta mañana. Y va a ser algo que va a quedar en su corazón. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Y va a ministrar su vida. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén, amén. Muy bien. Si está en la lectura, vamos a hacerlo juntos, todos. Dice el texto en Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Ahora le corresponde a usted leer. Léalo fuerte, léalo. Por los apóstoles. Dígame a eso. Yo quiero hablar acerca de evidencias del poder de Dios y voy a separar mi mensaje en 3 puntos importantes. Amén. Y quiero separarlo porque quiero hablarle lo que Dios tiene para su vida hoy. Amén. Él está aquí y Él sigue obrando milagros. Y quiero enfatizar en algo que le va a ayudar a usted en su fe. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Muy bien. Señor, yo te quiero pedir que hables a través del mensaje de tu palabra a los corazones y a las vidas de los hermanos. Y que ellos reciban, Señor, una impresionante evidencia de tu poder a través del mensaje. Oro en tu nombre, Señor, declarando que tú puedes hacer más de lo que pedimos o entendemos, Señor, según la acción tuya sobrenatural y poderosa. Oramos en tu nombre, Padre, declarando que todo lo que suceda de aquí para adelante es de acuerdo a tu palabra y tu dirección, Señor. Muchas gracias, mi Rey, porque nos has dejado tu palabra para creerla y recibirla. Oramos en tu nombre. Diga amén. Evidencias del poder de Dios. La palabra evidence es un término latín de donde proviene etimológicamente la palabra evidencia. Lo podemos interpretar como visible, evidente, manifiesto. La RAE, la Real Academia de la Lengua, dice que la evidencia es un conjunto disponible de hechos, de información que indica si una creencia o posición es verdadera o válida. Es una certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar. Es una prueba, es una señal, es un indicio. Decimos amén a eso. Hay un hombre muy educado en Europa que se llama James Dunn. Él es un estudioso de las escrituras. Él es británico y él dice la siguiente frase que me parece interesante citar en esta mañana. Y antes de citarla quiero hacer un añadido a esto. Siempre nos han dicho en cuanto a teología en el seminario, a los que estudiamos las escrituras, que no es bueno cimentar la doctrina sobre las experiencias, sino sobre la misma Biblia. Pero esto tiene un equilibrio y hay que buscarlo. Amén. Pero me encontré con esta frase de este erudito que dice algo que tal vez es más práctico y es importante citarlo. Sin la experiencia, sin Dios como la realidad viviente en la experiencia de la fe jamás se hubiera hecho vida y la teología se habría quedado estéril y muerta.
Puede ser muy peligroso hacer teología sin tener una experiencia existencial de la vida en el Espíritu de Cristo. En verdad, el riesgo consiste en estudiar teología principalmente en sus formas superficiales, amén, o apofáticas, dice, como una filosofía, hasta como una poesía, como una lectura. Nos arriesgamos a adoptar una actitud falsa, a creernos superiores, y esto es suficiente para perdernos. Si apreciamos más lo que nos da la ciencia teológica que la santidad de la vida práctica, podemos caer presa de alguna aberración espiritual, y eso es cierto. Nos han dicho en el seminario, todo debe ser la letra, la letra, la letra. Estúdielo a la letra. Y es bueno porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Pero hay algo que va más allá y que tenemos que analizar. ¿Qué fue lo que tuvo Moisés con Dios en el monte Horeb? Una experiencia. ¿Qué fue lo que tuvo el pueblo de Israel en el desierto con la nube y la columna? Una experiencia. Y tremenda experiencia. ¿Qué fue lo que vio Israel en el monte Sinaí cuando el Señor entregó las tablas de la ley? Truenos, rayos. Una potencia de un poder impresionante a los ojos del pueblo. Era una experiencia. Y si nosotros despreciamos esa experiencia, estamos diciéndole a una gran porción, a una gran parte de la Biblia que no está, que no debe estar ahí a su nombre. Era una experiencia. Es una experiencia para ti. Amén. Voy a utilizar la letra R para mi mensaje en esta mañana. Y voy a utilizar tres referencias, 3 puntos. Di conmigo: reverencia, reiteración y reconocimiento. Las evidencias traen reverencia, reiteración y reconocimiento. Repítelo: reverencia, reiteración y reconocimiento. Vamos a utilizar la letra R como un punto didáctico y referente para que no se te olvide el mensaje de hoy. Reverencia. El texto dice: y sobrevino temor a toda persona. Entonces vamos a utilizar un sinónimo de la palabra temor para entender más a profundidad lo que nos quiere decir la Biblia. Reverencia o reconocimiento de Dios. Amén. El acontecimiento de Pentecostés causó el temor de Dios, un reconocimiento de que alguien estaba actuando y haciendo esos milagros que no era ninguna persona que estaba ahí. Si nosotros miramos el contexto de Hechos capítulo 2 del versículo 1 al 4, la Biblia dice que todos ellos estaban unánimes y juntos. Y de repente se oyó un estruendo como de un viento recio que soplaba, y todos los que estaban en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén. Se asentaron sobre ellos lenguas de fuego. Todo eso tiene un significado. Pero la teología tradicional nos dice: si vuelve a suceder algo igual a lo que sucedió en Pentecostés, creemos. Y le tienen su contexto al asunto y a la cuestión. Si nosotros miramos la historia, muchas personas en la historia de la iglesia vivieron experiencias similares. No tenemos que ir muy lejos. Año 1906, calle Azusa. William J. Seymour, un hijo de un esclavo afrodescendiente. No tenía una vista. Metía la cabeza en una caja para orar. Había estudiado porque estaba trabajando en casa de un maestro evangélico que se le había metido una locura de pensar que los dones no habían cesado como toda la teología tradicional en ese entonces enseñaba, sino que los dones continuaban. Y para un mes de diciembre, casi para empezar el siglo, él ora por una de sus alumnas llamada Susan en Tulsa, Oklahoma, y ella empieza a emitir por primera vez un fenómeno que se llama la senolalia. Empezó a hablar en un idioma sin haberlo aprendido, su lengua materna, y habló en lenguas. Seymour se quedó con eso en su mente y se fue para Los Ángeles, que recientemente una ciudad vecina de Los Ángeles había sufrido una tragedia, un terremoto, San Francisco. Y él empieza a orar y a hacer un grupo de oración en un lugar con un hombre llamado Frank Butlerman, que después, como era periodista, se volvió el documentalista del avivamiento de la calle Azusa. Y luego empieza a hacer reuniones de oración en las casas. Y esas reuniones se empezaron a volver revolucionarias
Al inicio como no aceptadas por la iglesia, y luego mucha gente de la iglesia quería unirse. Mientras eso pasaba en Los Ángeles, California, en Gales, en una provincia de Inglaterra llamada Laja, un jovencito que había sido minero, Evan Roberts, estaba predicando el evangelio. Y llegó a un cementerio de predicadores. Empezó a orar por horas en una pequeña capilla de esta ciudad. Y empezó a orar por horas. Y la oración de ese hombre durante horas se le oía susurrar suavemente la palabra: Señor, doblégame, 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 doblégame. Al pasar el tiempo, muchos visitantes llegaron a mirar el fenómeno que se había dado en Gales, en Inglaterra. Había explotado un avivamiento en esa ciudad. Las mujeres ya no se prostituían ni estaban en el bar. Un visitante llegaba al bar del pueblo y pedía licor, pero el mesero no tenía que darle. Pedía una dama de compañía y no había. Solamente había una habitación. Entonces los visitantes buscaban los alférez venían y los visitantes decían: lleven preso al mesero. Y el policía le decía: lamentablemente para usted, o afortunadamente, Gales no tiene cárcel. Todos están en la iglesia. La experiencia de la fe cambia, porque la gente está cansada de escuchar que le digan de un Dios que no ven. La gente necesita ver. Amén. Quiere ver a Dios. Y los hombres de Dios del avivamiento mostraban a Dios. Seymour mostró al Señor en su ministerio. En una ocasión llegó un hombre que tenía una mano de palo porque había perdido el brazo. Un brazo postizo. Y lo tenía pegado a un saco. El hermano Seymour le hizo quitar el saco y le hizo extender las manos. Solamente tenía el muñón del brazo. Lo levantó y delante de los ojos de los que estaban viendo salió el hueso, creció la carne y creció el brazo. Quedó registrado en la historia del avivamiento. Usted me mira así y dice: pastor, ¿eso es posible? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. La gente barría los escaños de madera del piso de la calle Azusa, de la misión de fe apostólica que habían arrendado, y encontraban pedazos de carne como similares a pedazos de piel seca. Eran los cánceres y las masas del cuerpo de la gente que venía a orar a la calle Azusa. Los niños de la calle Azusa se recostaban entre los escaños de madera largos que tenía la calle Azusa. Y mientras ellos oraban, veían descender una nube sobre el lugar. Y los niños tocaban y trataban de tocar el humo que se movía, que no era el polvo, era una nube diferente y gloriosa que descendía durante los servicios de oración. Algo sobrenatural, poderoso. ¿Podemos verlo? ¿Podemos volverlo a sentir? ¿Podemos volverlo a experimentar? Claro que sí. Si tan solo volvemos a reconocer al Señor como precisamente eso, el Señor de la iglesia y del ministerio. Si usted no lo cree, yo soy un milagro vivo. Este que está delante suyo es un milagro vivo. Amén. Yo nací con disritmia cerebral y epilepsia, de tipo disritmia. Hay 7 tipos de epilepsia. ¿Qué será que el Señor echó fuera 7 demonios de María Magdalena? Hay 7 tipos de epilepsia. Yo tenía uno de los más severos. Y el Señor empezó a obrar en mi vida y a tratar conmigo desde la niñez, porque esto me generaba problemas severos de conducta, alteraciones del carácter, y me generaba tropiezos para generar mis estudios, para hacer mi vida normal. El Señor hace el milagro a través de la oración en un servicio. Un hombre muy sencillo hizo una fila y dijo: todo el que crea que el Señor sana. Y él oró por varios enfermos, entre esos este servidor que era un niño en ese entonces. Él puso su mano y yo sentí que la cabeza se me durmió en la parte de atrás.
Y me fui a la casa. Yo tenía un tío muy espiritual. Y él me dice, si el pastor oró, usted tiene que dejar el medicamento. Entonces los que están aquí conocen los medicamentos que se toman. El valproxid o ácido valproico, Valcoté, la carbamazepina, la amitriptilina para dormir, ¿cierto? Que es un antidepresivo. Y algunas veces me alcanzaron a dar Epamin, que eso me mantenía adormecido. Yo empecé a dejarlos porque no tenía protección gástrica y eso me enfermaba. Y mi madre se empezó a dar cuenta que ya no tomaba el medicamento y se asustó. Entonces me llevó a 2 exámenes. El primero fue a una clínica prestigiosa de la ciudad de Bogotá. Y el médico dijo, la máquina se ha dañado. El TAC y el electro no salen bien. Vamos para otra clínica. Y en la otra clínica también se dañó la máquina. ¿Qué sería? La doctora de la Liga contra la Epilepsia en Bogotá le dijo a mi mamá, no lo traiga cada rato al hospital, póngale un pañuelo en la boca, él se va a morir de eso. Ella se murió, yo estoy vivo. Yo estoy vivo. Dele aplauso al Señor. Porque yo no acepté lo que ella dijo, ni mi familia. Muchas cosas suceden cuando una persona cree, pero hay mayor cuando una persona reconoce a Dios en su vida. El acontecimiento de Pentecostés causó un temor de Dios en la gente, porque los que eran extranjeros entendían lo que decían los 120 del aposento alto, pero los que no decían están ebrios, los que eran autóctonos de allí. Pedro se levanta lleno del poder del Espíritu Santo y dice, ellos no están ebrios como ustedes dicen que están. En ellos se cumple lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¿Cuántos hay de esos en esta mañana? Levanten sus manos. ¿Cuántos hay de esos aquí que den alabanza al Señor? Denle alabanza a su nombre. Si tú eres uno de esos, solamente reconoce. Esa evidencia del poder de Dios hizo que la gente reconociera a Dios. El temor de Dios no es una cosa extraña. No es que tú te vuelvas un monje o una seta. El temor de Dios sencillamente es que tú le des la razón a Dios en tu vida. Di conmigo, reverencia. Esos acontecimientos y estas cosas trajeron un temor en la gente. Sobrevino un reconocimiento de Dios, un temor de Dios a toda persona. Amén. Ellos decían, hay una figura causante y evidente, quien hace las maravillas y prodigios entre nosotros, que vieron ellos. Cuando tú tienes confusiones en la vida, cuando no sabes hacia dónde dirigirte, cuando no sabes qué camino tomar, en el capítulo 50 del libro de Isaías, la palabra del Señor dice, en el versículo número 10, dice una verdad. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Cuando tú te apoyas en Dios, Dios te da la luz y la capacidad de ver, de reflexionar, de cambiar. Dale aplauso al nombre de Jesucristo. Dios te da la capacidad de entender que estás en oscuridad y necesitas salir de las tinieblas y cambiar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero todo inicia con tu fe. Con tu fe. Número 2, di conmigo, reiteración. Ese fenómeno de Pentecostés causó convicción de que lo que sucedía con Cristo podía suceder con los apóstoles. Entonces nos vamos a dar un tour por los evangelios y usted se va a regocijar en el Señor en esta hora. En Lucas, en el capítulo 4, perdón, en el capítulo 4, en el verso 40 de Lucas, la palabra del Señor dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, lo mismo dice la Biblia en Mateo capítulo 12. En el capítulo 12, en el verso número 15, la palabra de Dios dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos. No dice sanaba a algunos, sanaba a todos. Denle alabanza al Señor, sanaba a todos. Aleluya.
En Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 40, si nosotros nos ponemos a mirar en los evangelios, el ministerio del Señor, nos vamos a sorprender. En Lucas 6, perdón, verso 19, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Alaba el nombre del Señor. En Mateo, en el capítulo 14, en el verso 32, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice así: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron, diciendo: verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Estoy leyendo Mateo 14, 32. Y el 34 dice: y al terminar la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra de alrededor. Trajeron a él todos los enfermos y le rogaba que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. O sea, nadie se frustraba con lo que Jesús hacía. Nadie quedaba defraudado con lo que el Señor hacía o con la persona de Jesucristo en un lugar. Cuando Cristo estaba en un lugar, los milagros sucedían. Denle alabanza a su nombre. Nadie se defraudaba. Eso mismo que sucedía en Cristo, sucedía en los apóstoles. Por eso es importante revisar tu Biblia de vez en cuando. En Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 8, la Biblia dice: y cierto hombre de Listra estaba lisiado, sentado imposibilitado en los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijó en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Y este saltó y anduvo. Lo mismo que pasaba en Cristo. En Hechos capítulo 8, en el versículo 6 al 8, la palabra de Dios muestra otro acontecimiento sorprendente de los que conocieron al Señor. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos cojos y paralíticos eran sanados, y había gran gozo en aquella ciudad. En Hechos, en el capítulo 3, en el versículo número 5, la palabra de Dios nos muestra algo hermoso. Dice: entonces, gloria al nombre del Señor, entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y ándale. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos. Lindo. Dígame a eso, lindo, lindo. En el 5, en el capítulo 5, en el verso 16, de mis preferidos: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos, no dice algunos, unos pocos, todos eran sanados. Dele aplauso al Señor. Todos. No se iba la gente defraudada. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Juan? ¿Qué tenía Pablo? ¿Qué había en Jesús? Pastor, Jesús era Dios. Sí, amén. No lo negamos. Es Dios y la vida eterna. Pero también era hombre. Y eso es lo más sorprendente. En él se manifestaba la unión de las dos naturalezas. Y Jesús dice algo más sorprendente, que usted y yo tenemos que entender. Y esa es la clave y la mayor promesa para mí, a mi parecer, de todo el evangelio. Juan capítulo 14, verso 12. De cierto digo. Cuando Jesús decía esas dos frases, era que eso era importante. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. El carácter universal de esa promesa. El que en mí, esto es para los evangelistas y pastores. ¿Sí? El texto dice: el que en mí, muéstrame tu fe. Pastor, no se puede ver. No, muéstrame tus obras y yo sabré si tienes fe. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Tienes fe? Se va a ver a través de lo que hagas. Y tu fe va a contagiar a otros. Y dice el texto: y aún mayores hará. O sea que el propósito de esa promesa no era solamente que Cristo cumpliera una misión, sino que nosotros continuáramos la misión y la superáramos. Denle aplauso al Señor. Dígame. Porque yo voy al Padre. Cada vez que usted ora en la casa y dice: en el nombre de Jesús, allá en el cielo, el que está a la diestra dice: Padre está orando en mi nombre. Respóndele.
Hay quien interceda por su vida, por usted. Poderoso. Si nosotros tuviéramos ese sencillo nivel de fe, veríamos los milagros. Por último, diga conmigo, reconocimiento. O sea, la gente reconocía que Dios estaba con los apóstoles. Y esto traía convicción y arrepentimiento. En Hechos capítulo 13, en el verso 10, la palabra de Dios nos dice algo real. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta de la hermosa. Se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. La gente se asustaba, pero reconocían. Les tenían respeto a los apóstoles. Dígame a eso, dígame. Gloria a Dios. Dele alabanza a su nombre. Oh. Dice el 5:13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La sombra. Cuando estuve en Chile me sorprendió eso. Había gente que traía paños, prendas de ropa de sus familiares y decían: pastor, ore. Yo estoy convencido de que Dios va a hacer una obra en él. Están las drogas, está perdido, está lejos, pero yo estoy llorando. Tome. Me hacían una foto en el celular y orábamos: Señor, no lo tenemos presente, pero tú lo conoces. Danos el nombre, Señor. Y orábamos. El Señor está aquí, hermano. Quiero provocar fe con lo que yo te estoy diciendo. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay una sola clave para poder obtener esto, y es que el Espíritu Santo se haga tu amigo. Y Él se vuelva tu mundo y lo que te rodea, lo que llena tu entorno, sea tu guía. No sea un concepto que está en un libro. Él es una divina persona. Él habla, Él tiene voluntad, Él se contrista, Él piensa y expresa su pensamiento en la Escritura. Amén. En Hechos 2:38 dice el texto: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, como Cristo mandó, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es un regalo de Dios que nos ayuda. Dale alabanza a Jesús. Recibiréis el don. Pastor, ¿y yo qué voy a sentir? Voy a sentir contracciones, convulsiones, dolores, aflicciones. No. Recibir tan solo al Espíritu Santo es algo tan sencillo. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Quién de vosotros, si tiene un hijo, si le pide pan, le dará una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Usted haría eso? El Señor no nos va a dar nada que nos torture o nos haga daño, porque es nuestro papá. Él es papá. Dale alabanza a su nombre. Nada que nos aflija. ¿Estamos bien? Gloria al Señor. Sí, pastor, sí. Gloria a Jesús. Él te va a dar algo. Hola. Gloria al Señor. Que tú. Quédese ahí. Iglesia, el Señor ministraba mi corazón con lo que está hablando, con lo que está pasando. Y verdaderamente hay milagro en esta iglesia, pastor. Hoy vamos a llamar cuatro chicos que han recibido milagro. Amén. Que han tenido proceso. Amén. Que han tenido tiempo en el Señor. Voy a llamar cuatro. Voy a llamar un chico que vino de una tribu araona, que está ubicado junto al lado norte de Bolivia, junto a Brasil. Amén. Allá entre Pando y Beni. Dios hizo su obra. Amén, aleluya. En su familia y en todo. Hijo de cacique. Y estaba metido en las drogas. Amén. En una vida mala. A través de él, que se vino acá, su papá también entró a estudiar en un seminario. Y ahora su mamá también está. Y ahora vamos a orar por él. Quiero invitar a Fabricio. Pasa acá adelante. Pase adelante.
Pase adelante. Ahí. Mire a su iglesia. Mire a su iglesia. Eso. Amén. Quiero invitar a otro chico que llegó tomando alrededor de 17 medicamentos. Tomará 1, 2 porque tienen temor aún los médicos. Amén. Quiero invitar a mi hermano Alejandro It. Milagro. ¿Ha hecho milagro el Señor en tu vida? Amén. No podía coordinar 3 palabras. Ahora está con nosotros. Tiempo. Milagro. Él, milagro. Y hay otra persona más. Hay otra persona más. Hay otra persona más. El hermano Salzer. El hermano Salzer. ¿Dónde está el hermano Salzer? Él. Él. Peleaba con su madre. Peleaba con su familia. La policía lo trajo un día. Hoy está encargado de esos cultivos. Trabaja con nuestro misionero Wolfgang. Amén. Todo el tiempo. Está comprometido con la obra, a seguir haciendo lo que está haciendo. Amén. Hoy agarró estos días la camioneta, iba y traía y llevaba cosas. Antes no confiaba en él ni su hermana que está ahí. Milagro. Esos son milagros. Milagro. Y yo voy a orar por otro chico que no podía detenerse, tenía que estar encerrado. Amén. Mi otro hermano Alejandro, pero él no se va a ir de casa tampoco, pero voy a orar por él. Amén. Venga. Amén. Él tiene miedo, Sí. dice que tiene esquizofrenia, dice que tiene demonios. Él está libre. Amén. En el nombre Gloria a de Jesús. Dios. Aleluya. Aleluya. Y hay muchos que van a recibir el milagro. Esperen su tiempo del Señor. Amén. Hoy ministraste a 2 personas, pastor, Amén. y no sabías nada de ellos. Y ahí hay una mamá que oraba por su hijo, y su hijo está en proceso. El Señor te dio palabra. Y es real. Él no Aleluya. conoce a nadie. Esto no ha sido preparado. Amén. Nunca hablé con él de lo que pasaba. Habló de sanidad espiritual, habló de sanidad de la señora. Amén. Y nosotros los que estamos en la iglesia lo sabemos. Amén. Pero él no lo sabía. Pero el Espíritu Santo sí conocía. Amén. Y esto es iglesia. Dale un aplauso. Gloria a al Dios. Señor. Siga ministrando. Vamos a orar antes de que te vayas para entregar. Si tan solo creemos, no se trata de un estereotipo, de una manera de hacerlo o de un paso a paso. Se trata de tan solo creer y creer al Espíritu Santo y buscarlo. Él te va a ser dado y el Señor te va a dar la facultad de hacer, de ver, de ser un milagro para otros y de hacer milagros. ¿Sí? Amén. Si tan solo crees, colóquese de pie. Ellos son un testimonio. Amén. Ellos, si les diéramos el micrófono para hablar, ellos nos dirían muchas cosas. Yo tengo mucho que contar. Amén. Yo llegué a Cristo a mis 18 años de edad después de haber recibido un milagro y de rebelde, con una herida de 12 centímetros en el abdomen, lejos de Dios. Hoy Dios quiere hacer milagros en ti. El Señor me permitió para venir hoy y provocarte a la fe, a creer que Él lo puede hacer, que Él lo puede hacer. Pero si tan solo tú crees, no temas, cree solamente. Voy a empezar orando por ellos, dándoles gracias a Dios por sus vidas. Y luego usted que está allá en el lugar, usted se va a adherir a esto. Usted dice: pastor, yo creo en un milagro. No lo he recibido, pero lo voy a recibir esta mañana. O ya lo recibí, quiero darle gracias a Dios. Usted va a pasar aquí, vamos a orar. Amén. Padre, yo te doy las gracias por ellos. Juntamente con el pastor Hugo, vamos a orar. Padre, te doy las gracias por sus vidas, por su testimonio de vida, Señor. Gracias te doy. Por lo que tú estás haciendo con ellos poderosamente, Padre. Por el impacto, Señor, que has hecho en sus corazones y en su ser. Padre, yo te agradezco, Señor. Tú que has hecho apenas un comienzo, la buena obra, termínala para el día del Señor. Y empieza, Señor, a hacer de ellos evangelistas, predicadores,
que sientan el fuego de tu palabra y de ir por más personas y de llevar el evangelio a muchos, como tú lo hiciste con ellos. Ellos vean en otras personas lo que tú has hecho, Señor. Trae una unción de evangelista sobre ellos y empiezas a usarles, Señor. Llévate el temor, Señor, y dales el denuedo y la fuerza para predicar. Los bendigo en el nombre de Jesús. Te doy la gracia por lo que tú hiciste, Señor. Aleluya. Padre amado, sí que doy enderme Gloria a Dios. Señor amado. Sí, Señor. Gloria a Dios. Pon el fuego en sus vidas, sobre todo en él, Gloria. Señor. Yo declaro un milagro sobre su vida y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret Gloria a Dios. que lo que el hombre no ha podido hacer, tú lo haces, Señor. Tú lo haces. Tú lo haces, Señor. En su cuerpo la esquizofrenia se va en el nombre de Jesucristo el Señor. Aleluya. El temor se va, la vergüenza se va. Y hoy le declaramos como comunidad y pueblo que tú obras en él un milagro glorioso. Gracias, Jesús de Nazaret. Tú te vas a parar de ahí. El Señor lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Él lo puede hacer. ¿Tú lo crees? El Señor lo puede hacer. Vamos a orar por ti. El resto de la iglesia puede pasar y puede venir para que oremos y terminemos orando juntamente con el pastor Hugo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mientras los hermanos adoran a Dios. ¿Quién quiere un milagro en su vida? Venga, levante la mano acá. Venga, ¿quién quiere un milagro en su vida? Venga, venga. Y no somos nosotros, no son los pastores, no es la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar, está ministrando. Ven si quieres un milagro en tu emoción, en tu corazón, en tu cambio de vida. Ven si quieres un milagro. El Señor va a hacer un milagro maravilloso en tu vida. Vamos a orar, pastor. Todo usted, pastor. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oramos. Levante sus manos a Dios donde usted está y llénese de fe. Yo no sé qué tragedia esté viviendo en el presente, en la actualidad, en este momento. Pero usted le va a dar gracias a Dios. Así no haya recibido un milagro. Te doy, Señor. Aún por esta usted le va a dar familia. gracias porque Él va a hacer el Por esta milagro. familia. Señor, oramos en el nombre de Separarse, Jesús. Señor. Que tú Levante su mano, que se oiga su voz orar. Declaramos Declaramos milagros, Señor, del cielo sobre ellos, Dios. Lo que el hombre no puede hacer, lo que es imposible para el hombre, es posible para ti, Señor. Levanta tu mano. Ellos hoy se llenan de fe para recibir milagros del cielo, milagros poderosos. Oro por los muchachos de la fundación. Ellos están pasando momentos, Señor, transitorios. Yo declaro victoria, Señor, su vida. Ellos salen de la crisis y ellos empiezan a experimentar un encuentro contigo, Señor. Su vida, Señor, su brazo se empieza a sanar. En el nombre maravilloso de Jesús. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe alcanzamos buen testimonio los profetas y aprobación de Dios los antiguos. En el nombre de Jesús de Nazaret, por la fe sabemos que todo lo que existe, lo que hoy se ve, fue creado de lo que no se veía. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Señor, toco su mano en el nombre de Jesús, declarando sanidad divina y un milagro del cielo en su brazo, Señor. Regálanos ver un milagro, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, empieza a operar el milagro, Señor, y a sellar el hueso con su hueso, a sellar el hueso con su hueso, Señor, y a empezar a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, a sanar en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, porque fue grande, Señor, lo que los médicos no pudieron hacer, empieza a hacerlo. Dale movilidad a su brazo,
enfermedad, levanta tu mano, solo creen al Señor. Padre, en tu misericordia y poder tú empiezas a obrar en él y a sanar su cuerpo. En el nombre de Jesús, a sanar su alma. Cierre y abra la mano. Gloria a Dios, cierre y abra la mano. Haga lo que no comience. Cierre y abra la mano. Cierre y abra la mano. No temas. Cierre, regenera tejido. Restaura los órganos ahora en el nombre de Jesucristo el Señor. Aleluya. Aleluya. Glorifícate, Señor. Lo que causó el accidente, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra. Solamente crea al Señor. Solamente cree. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Padre, empieza a colocar el hueso en su lugar. El codo y el hueso empieza a colocarse en su lugar. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra. Pon tu mano. 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 Pon tu mano en él. Y sánale, te lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú lo haces. Levante su mano. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Necesito bienes. Las fuerzas del mal empiezan a desaparecer. Dice, las vidas de estas personas empiezan a ser tocadas por el Señor. El poder de Dios empieza a ministrarle. Señor, libérale. Él lo necesita. Él lo necesita. Él lo necesita. Gloria a Jesús. Aleluya. Espíritu de Dios. Jesús se está moviendo. Jesús está pasando por acá. Abre el corazón Gracias, Señor. Gracias, te damos. Ahora Él te necesita. Él cree, Señor, para seguir campaña de milagros y sanidades. Te damos gracias. Sigue orando ahí donde estás. Sí. Aleluya. Sigue orando.